Alimentos Larusa y de Está Contento, una nueva iniciativa que Alimentos Larusa está comenzando a desarrollar de catering de productos mexicanos, algo muy interesante en Caracas y Valencia, de lo cual más adelante les comentaré. Y bueno, y también por OptiPlus, la red de tiendas oftálmicas y oftalmológicas de Venezuela, una red de ópticas que está presente en los principales centros comerciales de Caracas, de los Altos Mirandinos, en el estado Aragua, en el estado Anzoátegui, en Puerto La Cruz, en Plaza Mayor, aquí en Caracas, en los principales centros comerciales, y bueno, y también que les ofrece los mejores productos oftalmológicos y la mejor atención. Pues bueno, en la tarde de hoy me complace estar acompañado de un joven venezolano, un joven Carlos Pestana. Él es coordinador del proyecto juvenil del Espacio Ana Frank, una organización venezolana que promueve la concientización de nuestra sociedad sobre el tema de la coexistencia, de la convivencia, de la tolerancia, temas que a mí me parecen cruciales. El compromiso de otro nivel, como tantas veces se lo he manifestado, es traer a nuestro programa las temáticas o los asuntos que considero de mayor relevancia para nuestra reflexión, para nuestro conocimiento. Y bueno, y no es ningún secreto que estamos viviendo en tiempos extremadamente complicados, tanto a nivel local en nuestro país como a nivel global. La intolerancia, el irrespeto al que piensa diferente, la intolerancia religiosa, racial, cultural, tiene al mundo sin darnos cuenta al borde de una conflagración de consecuencias imprevisibles. Realmente, cuando uno examina y da un paneo a la realidad del mundo, pues lo que consigue es conflictos gravísimos en los cuatro costados, en las cuatro esquinas del globo terráqueo, y ante una situación como esa, que también tiene su expresión a nivel local, y bueno, lo que estamos viviendo en Venezuela, que han sido pues años extremadamente crudos y donde la divergencia, el resentimiento entre hermanos, o sea, por cuestiones ideológicas, pues han alcanzado ya niveles muy lacerantes, niveles muy tristes. Nos obliga a reflexionar y a definir y a decidir qué hacer, si sencillamente nos mantenemos pasivos viendo cómo las cosas suceden, sentados pues en nuestras poltronas y con los cinturones amarrados, esperando que no haya un aterrizaje forzoso o algo peor, o si por el contrario asumimos una posición proactiva, una posición que tiene que partir del conocimiento. Para mí lo fundamental en el análisis de cualquier tema es acceder a la información, entender en profundidad de qué estamos hablando, y por eso he traído a Carlos y con él a su organización para poder enfrentar o abordar este tema de la convivencia y de la coexistencia de una manera ordenada, de una manera profunda. Bienvenido, Carlos, a tu programa. Quisiera que te presentaras y que nos presentaras inicialmente a tu organización de una manera general para comenzar pues a conversar contigo sobre ese tema. Vale, muchas gracias. Bueno, mira, yo tengo 22 años, soy estudiante de octavo semestre de Historia, efectivamente soy Carlos Pestana, y actualmente llevo lo que sería la coordinación de proyectos juveniles del Espacio Ana Frank. El Espacio Ana Frank nace entre el año 2006 y 2007 como una iniciativa, una organización sin fines de lucro, una ONG, que busca la promoción de valores, específicamente del respeto, la tolerancia, la coexistencia, la dignidad moral del individuo y la valentía del individuo en defensa de su dignidad en contra de todo este tipo de situaciones que se presentaron, que se presentan y que efectivamente se van a presentar a lo largo de la historia, que son las masacres, los genocidios, los irrespetos a las dignidades de distintas etnias, culturas, ideologías políticas, etc. Entonces actualmente se desarrollan una serie de programas, ya sea en la parte que yo llevo, que es la parte juvenil, en la parte de educación, que la lleva el profesor Luis Jiménez, de manera unificada toda la organización, como el futuro Salón Nacional de la Coexistencia de este año, el programa de cine tertulias, etc. Ok. Uno de los temas que me parece interesante abordar cuando hablamos de Ana Frank
bueno, recordamos todos a esa niña judía hermosa y llena de vida y de sueños que, bueno, que sucumbió ante uno de los ejemplos de la barbarie humana, bueno, más inenarrables, como fue el Holocausto, el exterminio de toda una comunidad por razones religiosas y por razones absolutamente absurdas y bueno, impresentables. Sin embargo, entendiendo y conversando contigo y con otros representantes de tu organización, vemos que el espacio Ana Frank no es necesariamente o únicamente representativo de la comunidad judía, sino que es mucho más amplio. ¿Nos puedes aclarar eso para...? Por supuesto, efectivamente. Mira, estos son a veces unos procesos que tú tienes que llevar al equilibrio entre el número y el individuo. Cuando tú hablas de Ana Frank, hablas de una niña judía entre 1.500 millones, 1.500.000 niños judíos que fueron asesinados por el régimen nazi. Pero esta es una organización que busca un trabajo universalista y humanista. ¿En qué sentido? No son humanos solamente las personas judías, no son humanos solamente las personas occidentales. Humanos somos todos. Sí. Y esto de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces no trabajamos efectivamente por uno, pero es lograr la comprensión de cómo afectó el régimen nazi a una persona. Y Ana es una niña que tenía una capacidad intelectual sumamente grande, un futuro lleno de esperanzas, y vemos cómo este futuro es truncado por toda esta situación que se da. Y vemos que ella, a su corta edad, ya era capaz de decir que todos vivimos sin saber por qué, pero todos vivimos con la mira puesta en la felicidad. Todos vivimos vidas diferentes y sin embargo iguales. Por razones como esta, es que ella es el símbolo de la organización. Claro. No, cuando uno se aproxima a Ana, bueno, a uno se le mezclan los sentimientos porque por un lado uno aprecia esa vivacidad y ese deseo de vivir y de cumplir pues con un ciclo vital lleno de expectativas, y también uno ve cierto sino trágico, o sea, porque por lo menos recordando, ella nace en Alemania, cuando ya en Alemania se desata toda esta terrible persecución y comienzan a hacerse notables los signos pues de todo un sistema que tenía en la mira a la comunidad judía. Ella decide migrar a Holanda, que era una sociedad siempre más abierta, más tolerante, se ha caracterizado por ello. Y bueno, y por esas jugarretas del destino, el expansionismo nazi le pone la garra a Holanda y bueno, y vuelve a caer, o sea, habiendo escapado de la persecución judía en su propio país de origen, pues su familia tiene que enfrentar este mismo terror con la colaboración, porque uno también comienza a ver que los nazis no actuaron solos en cada uno de los países que invadían, sino que tenían internamente pues colaboracionistas y bueno, y enfrentó pues esta situación que terminó acabando con su vida. Vamos a continuar hablando con Carlos de este tema y bueno, y viniéndonos al mundo actual, pero vamos a hacer una primera pausa musical. Yo les he escogido música muy interesante y muy variada, o sea, proveniente de los confines de nuestro planeta. Hoy voy a comenzar con una canción judía, una canción hermosísima de una cantante georgiana que se llama Xvansa Sakareishvili. Me perdonan la mala pronunciación. Es una canción que se llama Aleluya. Es espectacular, espero que la disfruten.
distanciarse de los lugares comunes. Hay mil cosas, mil canciones hermosísimas, documentales. Tenemos, bueno, una ventana al mundo al alcance de todos nosotros. Y bueno, y este tipo de canciones, este tipo de cantantes de otras culturas, pues están allí. Y bueno, y descubrirlas es algo placentero, es algo hermoso. Espero lo hayan disfrutado. Vamos a seguir conversando con Carlos y tratar de ordenar un poco las ideas, y comenzando por la esencia. O sea, el conflicto entre los seres humanos, pues lastimosamente, bueno, desde la historia más antigua ha estado omnipresente. ¿Cómo lo enfoca la organización en la que tú trabajas y que tú representas? O sea, para tratar de convertir en una actividad que tenga algún sentido, ¿no? Bueno, mira, como tú conversabas ahorita, siempre es necesario el conocimiento, lo teórico, lo metodológico, para poder llevar a la gente el mensaje que tú tienes. Claro. Y mira, el hombre es tan universal en el bien como en el mal. Entonces tú no te quedas exclusivamente con lo que sucedió en el holocausto nazi, en la Shoah, como le dicen los judíos, sino lo que pasó en Camboya, que murió 25% de la población por razones ideológicas, lo que pasó en Bosnia en 1995 entre cristianos, musulmanes, lo que pasó en Ruanda, que es una de las cuestiones más decepcionantes relacionadas a todo el sistema de Naciones Unidas, donde por un tema racial producido por la colonización belga, entre los Tutsis y los Hutus hubo una masacre que llegó, si no me equivoco, en 100 días a casi 500.000 de muertos, con armas blancas, lo que te habla de un nivel de bestialidad y agresividad impresionante. Entonces nosotros, por ejemplo, manejamos distintas exposiciones que se montan en sistemas autoportantes, en paredes, en universidades, en colegios, en museos, y siempre van rodeadas de actividades como micros, foros, especialistas en los temas. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de los colaboradores, y yo te decía que bueno, el hombre es tan universal en el odio como en el bien. Siempre todos nosotros estamos llenos muchas veces de algún tipo de resentimiento, frustración, sentimiento de fracaso, odio. Y aquí es cuando entran los procesos de perdón, respeto, redención, procesos internos que te llevan a ti a racionalizar estas cosas y a llegar a la coexistencia. La coexistencia es un proceso racional, no es algo automático, es un proceso en el cual tú respetas al otro y el otro te respeta a ti. ¿Qué es lo que se busca generalmente? No, se debe buscar siempre. Así es. No, fíjate tú que cuando yo te oigo y reflexiono, digo que los procesos a los cuales llega la sociedad para sanar las heridas tienen que comenzar en el propio individuo, en sus procesos emocionales y psicológicos. De nada te sirve que se decrete un armisticio o que se acuerde políticamente alguna cese de hostilidades entre grupos diversos que se hostigan unos a otros, si el individuo que pertenece a esas colectividades no cumple con ese proceso interno de perdón, de pasar la página, si se quiere llamar de alguna manera, quizás no es la más correcta, pero sí de verdaderamente. Yo recuerdo mucho las clases en la Católica con el padre Olazo y con el profesor José Rafael Hernández, cuando comenzaba a estudiar Derecho, donde hablaban que el perdón genuino es algo muy difícil de conseguir. O sea, todos somos capaces de soltar esa palabrita, te perdono, sin reflexionarla mucho, pero lo que no es tan sencillo ni es tan común es verdaderamente sentir internamente ese perdón, ese ya acepto tus disculpas, vamos a seguir adelante, vamos a mirar hacia el frente y vamos a dejar atrás lo que nos separó. ¿Cómo ustedes analizan ese aspecto, ¿no? Bueno, mira, tú como víctima perdonas, y una de las cosas más difíciles es la redención del victimario. O sea, tú fuiste perdonado y tú te redimes. Lo importante y la duda es que la redención no te va a excluir del castigo, de la pena, de lo que hiciste. Así es. O sea, porque el perdón no tiene que constituir, y la redención no tiene que constituir el olvido. Ni la impunidad. Ni la impunidad.
Así es. Entonces, las sociedades tienen que ser capaces de llegar a la redención posterior al perdón. Ustedes trabajan en ese aspecto, este aspecto psicológico. Me decías que han tenido simposios, han tenido actividades con expertos en el tema. Hemos tenido colaboradores que son expertos en el tema, como la profesora Ruth Capriles, quien nos ha apoyado en cine tertulias, en foros, que ella maneja muy bien este tema. Asimismo, nosotros hemos intentado imbuirnos del mismo para llegar a esto. Por ejemplo, nosotros manejamos las 10 herramientas de la coexistencia. Que Si me permites, por ejemplo, sí. Tú tienes que son una serie de pasos que te permiten a ti, primero, conocer qué nos divide. Claro. Nos divide la religión, nos divide el pensamiento político, nos divide nuestras características fenotípicas. Okay. Segundo, tienes el tema de que la tolerancia es algo personal. Yo decido tolerarte. Entonces tienes que hacer un proceso de introspección. Tienes que subrayar la importancia de la diversidad. No vivimos en un mundo de uno, ni de varios. Vivimos en un mundo de miles. De miles de formas de pensar, de miles de formas de vivir. Hablar claro es muy importante. Tolerancia no tiene que constituir te tolero porque tengo que aguantarte. Así es. Eso no, eso es subyugarse. Y una de las cosas que nosotros resaltamos es la valentía moral del individuo. Claro. Muchas veces las sociedades tienen colaboradores o llegan a este tipo de situaciones porque las personas o tienen miedo o se plegan a ello. Y no hay un ejemplo de una persona que sea heroica ciertamente y se oponga a ello. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos recordamos de fotografías como la de la Plaza Tiananmen en China, de este hombre que se colocó frente a un tanque. Ese hombre no sabemos qué pasó, pero ese hombre es un referente moral de dignidad para miles. Así es. O este hombre que está cruzado de manos en plena manifestación nazi mientras todos están saludando, de la forma nazi. Y que en ambos casos tengo entendido que pagaron con su vida ese acto heroico y tan simbólico. De verdad que interesante lo que dices, Carlos. Vamos a seguir conversando contigo, vamos a una segunda pausa musical. Mencionaste Camboya en los años 70, uno de los países sometidos a un régimen más brutal, donde creo que un 25, si mal no recuerdo, un 25% de la población murió en los campos de exterminio. Vamos a poner una canción donde va a aparecer un coro camboyano y uno de mis artistas preferidos, el sin par Pat Metheny, con una canción que se llama Above the Treetops, por encima de la copa de los árboles. Es una canción magnífica, espero que la disfruten.
suena venezolano. TVO Radio. La diferencia en la web. TVO Radio. TVO Radio. TVO Radio. Bien, amigos, aquí estamos de nuevo en su programa de Otro Nivel. Espero que hayan disfrutado esa pequeña pieza que Pat Metheny en su disco, que se los recomiendo, se llama Secret Stories. Es una joya. Inclusive hace poco tiempo se reeditó, de los años 90, y hay una edición especial donde, bueno, remasterizado. Es una producción colosal. Y bueno, y ese coro camboyano nos recuerda la realidad que vivió esa sociedad, o sea, donde el tema político, Pol Pot, un genocida terrible, no tuvo compasión con su pueblo. Y creo que los Campos del Silencio, una película de los años 90 que expresó claramente lo que eran los campos de exterminio en Camboya, bueno, se las recomiendo. Vamos a seguir conversando con Carlos. Yo lo oía y digo, mira, qué orgullo que una organización como Espacio Ana Frank ponga en manos de un joven dirigente o activista de la organización la representación. Eso es demostrativo de la realidad que estamos viviendo. O sea, yo creo que los jóvenes no es un lugar común ni una palabra vacía. Primero, que espiritualmente tienen muchas menos heridas y menos cicatrices que los adultos, y son capaces de entender estos procesos y entender el mundo que tenemos que construir, quizás que con más habilidades y con más herramientas que los adultos. Están llamados a tomar las riendas y a entender. Por lo menos en Venezuela, ahorita vamos a conversar más adelante sobre la circunstancia que estamos enfrentando, que no es para nada compleja y que nos entristece todos los días. Pero bueno, partimos de una realidad global. Cuando uno ve un programa de noticias internacionales, pues realmente es difícil no quedar en estado, de conmoción, porque se da cuenta de que no hay lugar en el planeta, quizás, los polos, Groenlandia, el Ártico o la Antártida, donde no estén sucediendo hechos, pero realmente abominables, donde el poder político se ensaña contra minorías, donde el tema religioso está llevando, pues, cuando uno ve lo del Estado Islámico y esas iniciativas que las encuentras tan a destiempo y tan desconectadas de la realidad, cuando uno ve por lo menos en el caso de Siria. Yo recuerdo de hace mucho tiempo conocí a un sirio y le preguntaba que si Siria tenía petróleo, y me decía, no, mira, Siria, nosotros tenemos la particularidad de que no tenemos petróleo, pero somos el jardín y somos el cultivo del Medio Oriente, somos la granja del Medio Oriente, las tierras más fértiles, y además, desde la época de los babilonios, desde la época de los sumerios, nuestra tierra ha sido una cuna de cultura que tiene las reservas arqueológicas más impresionantes del mundo. Cuando uno ve que el Estado Islámico ha arrasado y ha destrozado estatuas, monumentos, ha decapitado obras escultóricas, pero de un valor incalculable, tú dices, mira, el ser humano está perdiendo realmente el sentido, y tenemos que hacer algo. ¿Cómo ustedes enfrentan en el día a día esa labor, la labor de activarse? Bueno, mira, actualmente en el mundo, como tú comentas, la situación es grave porque tú sientes que algo va mal. Algo está pasando y algo va mal, pero es difuso hasta ahora, en todo el mundo. Pero tú te das cuenta que en distintos puntos hay manifestaciones de odio, de un odio irracional, de furia, de frustración, de incomprensión. Entonces, por ejemplo, toda la zona de Siria, Irak, Irán, ese es el seno de la civilización humana. Y tú te preguntas qué está pasando, que tienes personas que están renegando de todo esto porque es su cultura y están acabando con esto en pro de una visión negativa de una religión. Mira, nosotros tenemos diferentes programas y con ellos tratamos de llegar siempre al público, ya sean chamos de colegio, chamos de universidad, el público en general, etc. Por ejemplo, uno de estos folletos que tengo aquí desplegables son las 10 herramientas para la coexistencia, la cual te estaba nombrando algunas hace un momento. Entonces, es llegar a estas características generales que nos permitan a nosotros manejar estas situaciones.
Por ejemplo, mira, tú tienes en Estados Unidos actualmente un Donald Trump que abiertamente tiene manifestaciones de odio. O sea, él Así es. expresa odio cuando está hablando. ¿Cómo haces tú para no ver el nexo emocional que él tiene con un discurso de Adolf Hitler en el año 43, 41? Claro, Es imposible. O cuando tú ves que te hablan estos hombres del Estado Islámico, del Daesh, de invadir Europa, de acabar con el cristianismo, de acabar con las minorías musulmanas, de dominar todo, de subyugar a la mujer. Y mira, estos amigos hicieron un paso atrás gigantesco. Regresaron a los inicios del Islam en el 700 después de Cristo, siendo el Islam una religión joven, Así es. muy joven, de hecho. Entonces tú te preguntas qué está pasando. Y yo imagino que es una mezcla de frustración, de falta de comprender la modernidad. La modernidad, como trajo muchas cosas buenas, también trajo muchas cosas malas. Y a muchos les ha costado comprender ese proceso Así es. y aceptarlo. O sea, la modernidad, la religión, aceptar que la religión no debe estar dentro del Estado, sino Sí, que es la algo separación, individual. así es. No, qué interesante, de verdad que, y yo creo que la ignorancia, ahorita vamos a tocar ese tema porque creo que la ignorancia es el caldo de cultivo de todos estos males. Vamos a continuar poniéndoles buena música. Ahorita vamos a poner un ejemplo del sincretismo cultural que se da en el Gigante del Sur, en Brasil. También, bueno, me tomo el privilegio de poner siempre artistas que por los cuales profeso el mayor respeto, en este caso Iván Lins, uno de mis preferidos, con una canción reciente que grabó en Alemania, se llama Araquetetú, es una canción medio tribal de las colonias o de los grupos afro-brasileños que vivían en la zona de Bahía. Es una canción también muy interesante, espero que la disfruten.
Bien, de vuelta aquí en De Otro Nivel, oyendo al genial Iván Lins y bueno, todas esas investigaciones que él hace en su país interminable, lleno de culturas y lleno de matices. Es música que bueno, que no se oye comúnmente, pero me parece que es interesante que la conozcamos. Seguimos aquí conversando con Carlos y yo le decía que la ignorancia es el caldo de cultivo de los peores males y que uno ve como las sociedades más tolerantes son las sociedades más avanzadas y las que le brindan a sus ciudadanos el mejor nivel de vida y donde verdaderamente yo le comentaba jocosamente que tú en una ciudad de Escandinavia o de los países más adelantados del mundo puedes salir casi que desnudo en la calle y nadie te voltea a mirar, o sea, la gente está como muy consciente de la individualidad, de la libertad, y me comentaba Carlos, por eso quiero darle la palabra, que muchas veces son sociedades que han llegado a esos estadios de conciencia habiendo sido también victimarios en historias terribles, ¿no? Cuéntanos. Bueno, mira, muchas de estas sociedades fueron los victimarios en el Holocausto, fueron los que llevaron a esto, fueron los que masacraron a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, todo el tema de la eutanasia, etcétera. Entonces tú te das cuenta cómo fueron sociedades que pasaron por el tema del perdón, la redención, etcétera. Y mire, lo del conocimiento es muy importante. Si bien el ser humano, por ignorancia, es capaz de hacer el mal, a veces el ser humano, aún con conocimiento, hace el mal. Entonces tú eres doblemente culpable que el ignorante. Claro. Y muchas veces esta persona se escuda bajo una frase: seguía órdenes. Así es. Entonces tú te das cuenta que el mal puede ser banal, sumamente banal. O sea, el ser humano seguía órdenes. Yo hacía esto porque estaba siguiendo las órdenes. Yo tenía que abrir los tubos del gas para matar a los judíos. Claro. Y él se escuda bajo eso. Entonces aquí entran los trabajos, por ejemplo, de Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, Eichmann en Jerusalén, y todo el tema que ella trabaja de la banalidad del mal. Cuando ella ve que Eichmann, en los juicios que se le realizan en Israel, que él es uno de los personajes que participa en el tema de la solución final, Sí. dice que él estaba siguiendo órdenes exclusivamente y bajo esto se escuda. O sea, ella hace este trabajo que le gana también aspectos negativos dentro de la sociedad israelita, pero hace un trabajo que logra ir más allá de tu etnia, o sea, de ser judía, de vivir en Estados Unidos, sino que ella, por ejemplo, incluye en todos sus trabajos lo que está pasando tanto en el comunismo soviético como lo que está pasando en el nacionalsocialismo en Alemania. Okay. Entonces tú te das cuenta que también tienes un Karl Popper que te habla de los enemigos de las sociedades abiertas, o sea, de las sociedades que son capaces de vivir en coexistencia con distintas culturas, religiones, formas de vida, etc. Así es. Entonces, a través del tiempo ha habido distintos trabajos de distintos intelectuales que te han ido explicando cómo ha ido evolucionando el fenómeno del totalitarismo, del racismo, del imperialismo, etc. Hasta la actualidad, por ejemplo, hombres como Jacob Talmon que te hablan de democracias totalitarias, que son gobiernos que son totalitarios, pero se escudan bajo una fachada de democracia. Sí, un origen democrático, pero un desempeño bastante o cuestionable. gente que te habla de autocracias competitivas, regímenes que tienen la estructura de una democracia, dominan los poderes y compiten, van a elecciones, pero de formas injustas, dominando los poderes, dominando las elecciones, dominando la publicidad, toda la situación, el financiamiento de partidos, etc. O sea, tú te das cuenta cómo toda esta situación evolucionó y se ha transformado. Entonces hay que intentar estar a la par de esto para estar al tanto de lo que está pasando y evitar que se vuelva a suceder. Así Las es. cosas en el tiempo ciertamente mutan. Sin duda. Bueno, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, como dicen en los programas. Pero realmente yo creo que tenemos que tener conciencia de ello. Nosotros, y me encanta ver que la juventud está no solo consciente, sino activada en tratar de diseminar la conciencia de la necesidad, primero de entender estos fenómenos y de no darlos como circunstancias inamovibles y dadas, sino que también es posible generar cambios de conducta, generar concientización inclusive de la gente que incurre en esos graves, digamos, en esas graves conductas. Yo creo que en el caso venezolano, que lo vamos a traer a colación porque es ineludible, hay problemáticas de raíz y hay enfoques que yo considero que nos han llevado pues a una situación cada vez más crítica pero que tiene espacio. Yo soy un optimista redomado y creo que si contamos sobre todo con la savia de ustedes, los jóvenes
que tienen la energía y que tienen el derecho a tener un mejor país y un mejor mundo, pues lo que consideramos inmodificable puede cambiar, puede de alguna manera revertirse. Vamos a ponerle un poquito más de música. Ahorita vamos a poner algo con una raíz árabe. Es el gran Sting, que con el cantante argelino Cheb Mami, que creo que es la celebridad más rutilante del mundo de la música árabe, hace unos años hizo esa canción Desert Rose, La Rosa del Desierto, que bueno, es una canción como de finales de los años 90, pero a mí siempre me ha parecido extraordinaria. Como siempre, espero que la disfruten. Aquí estamos de vuelta en De Otro Nivel, habiendo disfrutado a Sting en esa canción La Rosa del Desierto, una tremenda canción de los años 90, pero que todavía
sigue siendo bien, bien agradable de disfrutar. Hablaba con Carlos, que bueno, que indudablemente, bueno, en un mundo donde hay conflictos en todos lados, no podía ser la excepción esta tierra de gracia en la que nacimos y donde verdaderamente en los últimos años el desencuentro entre visiones políticas y visiones de la sociedad nos ha llevado pues ya yo creo que a un escalamiento en el desencuentro, en la intolerancia, que ha cobrado vidas, que ha acabado con la paz interior y sobre todo lastimosamente en el caso de los jóvenes les ha mermado las expectativas de futuro y es algo bueno que nosotros no podemos obviar y que tenemos que enfrentar de una manera responsable, de una manera seria, porque estamos montados en este barco y no lo podemos dejar hundir. ¿Cómo ves tú como joven y cómo ve el espacio Ana Frank a Venezuela y qué podemos hacer por la reconciliación, por el entendimiento entre venezolanos? Claro, mira, bueno, ahorita hemos hablado de Camboya, de la Alemania nazi, hemos variado en el tiempo y en el espacio, pero todo el trabajo que hace el espacio Ana Frank se hace en Venezuela y se hace por Venezuela, ya sea en universidades, colegios, museos, en el cine, en la calle, distintas actividades. Mira, la solución a este problema pasa necesariamente por una palabra, y la palabra es coexistencia. Y la coexistencia conlleva el reconocimiento del otro. Y nosotros tenemos un problema que no todos nos reconocemos como venezolanos actualmente. El Espacio Ana Frank tiene uno de sus programas macro, el Salón Nacional de la Coexistencia, que es un concurso originalmente de diseño gráfico. Este año se incluye la categoría de fotografía, que se dedica a que a los diseñadores gráficos expresen una temática o una oración en estos carteles. El año pasado era el reconocimiento del otro. Entonces, es cómo yo reconozco al otro y cómo yo reconozco al otro conmigo mismo. O sea, es el proceso de empatía. Cómo yo entiendo que yo estoy en ti, tú estás en mí. O sea, yo soy tú eres un ser humano también. Tú no eres una cosa ni eres la teoría de la otredad, no eres otro. Eres un ser humano que convive conmigo, que tiene sus diferencias, pero que también es venezolano. Tienes la misma identidad que yo, y si no es la misma, muy parecida. Y si no la tuvieras, aún así, tienes que pasar por el respeto, por entender que tú eres diferente, pero yo coexisto contigo. Te reconozco como ser humano, te reconozco como un par con sus diferencias. Así es. Mira, y yo te oigo hablar y yo recuerdo cuando yo tenía tu edad que uno abrazaba las convicciones con tanta fuerza, y cuando vas creciendo y vas madurando y te das cuenta que una de las cosas bellas de la madurez es el desapego a los dogmas, la búsqueda de la verdad que nos puede llevar a revisar lo que en un momento llegaron a ser nuestras banderas y poder decir, mira, si intentamos aquí en Venezuela, por decirlo como ejemplo, un sistema socioeconómico donde intentamos un modelo que no está dando resultados, pues no tiene ningún sentido aferrarnos a él, sino lo que hace más sentido es evaluarlo con objetividad, detectar sus fallas o detectar sus fisuras y hacer las reformas y hacer las rectificaciones. Creo que eso es bonito. En la vida uno no tiene por qué aferrarse, y los jóvenes quizás con ese ímpetu y esas hormonas que uno tiene a temprana edad, pues cree que sus verdades son absolutas, y si hay algo que la vida te lo enseña por las buenas o por las malas, es que no siempre tienes la razón, y que no es nada que genere ningún tipo de vergüenza el poder rectificar, el poder decir estuve equivocado, o el poder decir, mira, esto que yo en la teoría se veía tan bonito, cuando lo intenté aplicar en la práctica no resultó, o realmente no había viabilidad fáctica para su sostenimiento en el tiempo. Yo creo que ese es el momento en el que estamos viviendo en Venezuela. O sea, no es un tema de enrostrarte tu fracaso o tus errores. Es un tema que como socios que somos de una sociedad, perdonen la redundancia, o sea, como estamos aliados en un fin común, que es el de la prosperidad, el de la felicidad, el de lograr nuestros objetivos como seres humanos, como individuos y como colectivos, pues tenemos que ser capaces de analizar con crudeza y con honestidad
las cosas que estamos haciendo, lo que hemos hecho, rescatar lo que hicimos bien, desechar lo que hicimos mal y probar, y sobre todo en sociedades donde se han intentado cosas. Yo no quiero entrar en lo político, pero cuando tú intentas en tu propia casa o en tu propio hogar estrategias o técnicas que han fracasado rotundamente en todos los lugares donde se han puesto en práctica, pues yo creo que no dice nada mal de ti el que tú puedas decir, mira, de verdad que lo intenté, no es el camino, vamos a buscar algo que verdaderamente funcione. Yo creo que es interesante esta acometida que los jóvenes como tú, lo que tú representas, están haciendo para entender su sociedad y para buscar ese diálogo. Yo no claudico, yo sé que es difícil poner a conversar a representantes de las dos Venezuelas, pero creo que es ineludible. Ojalá que en este espacio, tanto en el espacio Ana Frank como en el espacio de mi programa, podamos tener a gente con la disposición de conversar y de decir que hay cosas que nos unen mucho más allá de lo ideológico y que podemos verdaderamente, bueno, antes de que el daño sea irreparable, hacer las rectificaciones necesarias. Vamos a continuar con música, con buena música que espero siempre disfruten. Ahorita vuelvo con Pat Metheny y esta vez con Pedro Aznar, un argentino fenomenal. La canción es El sueño del retorno, una canción pues maravillosa. Espero que la disfruten. Que llevo con él.
Aquí estamos de vuelta en el último bloque de Otro Nivel. Conversaba con Carlos, realmente, bueno, como representante de su generación, me parece un muchacho extremadamente formado y extremadamente motivado. Yo quería que nos comentaras un poco, nos explicaras cuál es la visión, tú como representante de una generación que ha tenido que enfrentar una realidad tan compleja como la que vive nuestro país. ¿Cómo ves tu país y cómo ves el rol que tu generación está queriendo asumir en la solución de los problemas que nos atañen, ¿no? Bueno, mira, ciertamente nosotros los jóvenes, y personalmente yo no te puedo decir, la generación anterior falló en esto, por esto y esto y esto, con una exactitud absoluta, porque no lo viví. Y el pasado hasta cierto punto, y lo digo como estudiante de historia, es irrecuperable. Pero yo siento que por lo menos mi generación, por toda la situación del país, es una generación crítica. Una generación que está consciente, como dice el título de un libro de otra temática, del fin de los sueños y el retorno de la historia. ¿En qué sentido? Los sueños como dogmas, ya sean ideológicos o religiosos, fallan. Los países sufren y fracasan. Los individuos sufren y fracasan y las ideologías fallan. Pero también en qué aspecto el retorno a la historia. Las ideologías se adaptan a su momento dentro de la historia y pueden dar soluciones a los problemas de hoy en día. Los países que fracasan o sufren conflagraciones o grandes daños vuelven a surgir adelante. Los individuos pueden volver a surgir adelante y es toda esta temática que hay un futuro. O sea, cuando es más oscura la noche, más cercano está el amanecer. Así es. Entonces yo siento que mi generación es una generación crítica y que ha estado excluida quizás de la superficialidad que tú puedes ver en la juventud de otros países u otras zonas del globo, porque es una generación que se ha visto forzada por la realidad a enfrentarse a la misma. No se ha podido escudar en la materialidad o en otras cosas. Entonces es una generación que está consciente de que tiene que ser un trabajo y de que hay que constituir un nuevo futuro y que hay un camino nuevo. Eso me consta, yo tengo en mi casa, bueno, dos ángeles, mis hijas que son representantes de tu generación y que son muchachas que bueno, llenas de sueños, llenas de expectativas y llenas de ganas de hacer cosas. Yo creo que eso es algo que en ustedes está, yo creo, reposa en manos de ustedes y en ese intelecto tan vivaz y tan vibrante que ustedes poseen, pues la solución y el rescate de este país y el futuro del mundo. Yo creo, bueno, a mí me satisface y me compromete mucho el oír a un representante de la juventud de mi país hablar con la propiedad, con esa articulación que tú tienes, me da un fresco de esperanza, entra dentro de mí. Realmente yo creo que no hay problema sin solución. Yo creo y quiero dejar abiertos los espacios de este programa a ti y a todo lo que tú representas y a tu organización, impulsarlos a continuar en esa labor tan vital. O sea, no es una labor digamos fatua o circunstancial. Yo creo que se está jugando, yo te lo decía, en otros momentos de la historia, en los años 60 el mundo sentía que estaba al borde de un conflicto nuclear que podía acabar con la vida en el planeta. Hoy en día se acabaron esos polos o ese choque, esa guerra fría, pero sin embargo el mundo está subsumido en una crisis global que en cualquier momento puede desencadenar, pues, digamos, caminos irrecuperables. Entonces es importante tener una visión responsable y activarse en la solución de los problemas. Bueno, yo les agradezco a mis oyentes, pues, el haberme acompañado. Ha sido un programa interesante, un programa donde un joven, pues, expresa lo que es la Venezuela del futuro y la Venezuela actual, que nos llena de orgullo. Los voy a dejar con una última canción, una canción del gran Peter Gabriel y Youssou N'Dour, ese senegalés, pues, espectacular, la canción Este Sueño. Yo creo que tenemos que seguir soñando. Los quiero mucho, los espero la próxima semana y bueno, y muchas gracias por su audiencia.